va así más o menos. Grosor, el mínimo de todos es grosor cero. Y yo ocupo grosor cero para la división de los lotes, para los anchos de acera, para los ejes de vía, para las manzanas externas y para las cotas. Para eso ocupo el grosor cero. De ahí ocupo el grosor 1 para lo que es el borde de las manzanas en el interior del predio a urbanizar. Fíjense las texturas. En este caso yo tengo dos tipos de equipamiento y ustedes también, la mayoría va a tener así. Tengo los equipamientos públicos que van achurados o texturados y el equipamiento privado en este caso. Me gustaría que ustedes texturen ambos equipamientos, pero de forma diferente. Por decir, fíjense que este de aquí tiene una textura a 45 grados hacia la derecha. Este de aquí pudieran hacerlo horizontal o vertical o sobreponer dos texturas y hacerla tipo cuadriculada. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que en ningún momento estas texturas, o sea, el grosor de las texturas es igual grosor cero. Fíjense la textura, la acera, el eje de vía, la cota es con grosor cero. El límite del terreno o como es de los lotes también es grosor cero. En ningún momento debe llamar demasiado la atención el tema de las texturas. Básicamente un plano final. Y fíjense las tablas o balances que nosotros tenemos. Todo esto son planillas. Aquí tenemos, nosotros no vamos a hacer todo esto porque estas son planillas de lotes de cada manzana. Esas no las vamos a hacer porque les va a llevar mucho tiempo y solamente vamos a llegar hasta hacer por manzana. Así, superficie útil de manzanas y el número de la manzana y la superficie. Esta es de manzanas, la superficie total. Luego tenemos el equipamiento privado, la superficie total. El equipamiento público. Esperen un ratito. Aquí. Superficie áreas de uso público por manzana. Entonces la superficie de la manzana, el equipamiento primario, tanto, y lo que suma el equipamiento público. Entonces tenemos las manzanas y los equipamientos. Me van a dividir los equipamientos. No es lo mismo sumar equipamiento público que equipamiento privado. El equipamiento privado se suma a las manzanas útiles. Es útil. Si ustedes se fijan en el balance, la superficie privada, ahorita van a ver. Esperen un ratito. Aquí está. Si ustedes se fijan, superficie útil, yo lo puse aquí separado. Superficie útil de manzana y superficie del equipamiento terciario privado. Y ambas superficies tienen un total de tanto. Luego tengo las superficies a ceder, tengo equipamiento primario, que es público, y las calles y avenidas que son públicas, y ambas superficies de uso público en total tienen tanta superficie. En este caso, el balance es diferente. Ahorita no, van a ver otro balance como ejemplo. Es un balance diferente porque en realidad no es un proceso de urbanización, es una modificación de urbanización donde tengo que hacer las comparativas de cuál es la aprobación inicial versus la modificación, qué se cedió anteriormente, qué queda ahora, cuál es la diferencia, o sea, es diferente, ¿ya? Sin embargo, que es igual que cualquiera, la graficación que les estoy mostrando, fíjense que terminado el predio, en este caso va a estar aquí su límite en el eje de la vía, coincidente con el eje va a ser, pero fíjense que se sigue graficando el exterior de la planificación. En ambos casos se sigue al lado derecho y al sur,
se grafica la continuidad porque nosotros necesitamos saber cómo llegan las vías y demás. ¿Ya? Entonces, nuevamente, de tablas que van a tener ustedes, van a tener superficies útiles de manzanas y van a colocar cada una de las manzanas con cada superficie. Y eso tiene una sumatoria total. Y abajito, o también puede ser continuando, después de la manzana 58, sumar el equipamiento privado, también puede ser que ustedes lo coloquen. O así como yo lo tengo, dos cuadritos continuos. Pero fíjense que en el balance, al final de cuentas, la superficie útil es la sumatoria, dice, ¿no? Superficie útil es la sumatoria de ambas superficies privadas. El equipamiento público se suma aparte y con las calles, y todo eso suma el uso público. Ahora les voy a mostrar un balance, esperen un ratingo. Este es el balance, como yo les dije que necesitábamos. Todo esto, no le den bola al resto. Ya, si ustedes se fijan, tenemos la superficie, en realidad superficie según título o según mensura, en el caso de ustedes va a ser lo mismo porque va a ser el límite de la propiedad que dijimos que es este borde rojo, que en el caso de ustedes va a estar coincidente con los ejes de las vías. Entonces, si ustedes lo calculan y lo toman como un polígono, toda la superficie total viene a ser la superficie, ya sea título o mensura, que va a ser la misma. En este caso era diferente y por eso yo dice, ¿no? La normativa que la superficie de cálculo es la superficie menor, ya sea título o mensura. En este caso ustedes tienen la misma, entonces esa va a ser su 100%. Luego tenemos superficie útil. En este caso les puse áreas verdes porque era solamente áreas verdes, pero las de ustedes se van a llamar superficie de áreas de uso público. Luego vienen las vías planificadas y luego vienen las calles menores. La superficie útil ya saben que son todas las manzanas más el equipamiento privado. Las áreas verdes o áreas de uso público, en el caso de ustedes, es ese 22% sí o sí. Y las vías planificadas, ustedes le van a hacer un polígono, las vías planificadas son las vías colectoras o mayores. ¿Cuáles son las colectoras? La de 16 a 22 metros de ancho que atraviesa la unidad vecinal, donde generalmente se consolida el equipamiento. Entonces, a partir de esas vías se llaman vías planificadas. Y también van a incluir, por ejemplo, aquí yo tengo esta vía es de 18 y esta vía yo la hago más ancha. Esa vía forma parte de las vías planificadas. También tengo esta vía de aquí, subo y hago esto. Toda esta vía de aquí es también una vía colectora y fíjense que es donde se consolida el área de equipamiento. Esas dos vías, más la porción de vía que ustedes van a tener de los laterales, esas son vías planificadas porque son vías importantes. Vías a partir de colectoras hacia arriba, esas son las vías que ustedes van a colocar en su balance como vías planificadas. Y las calles menores salen por resta, que se resta la superficie de cálculo menos toda la superficie que ustedes están poniendo, esa es la superficie que les va a quedar a ustedes para calles menores. Ahora, a mis balances no les den bola en este caso porque
tengo una sobreafectación. En el caso de ustedes, igualenme, las áreas de uso público sí o sí deben llegar al 22%. Las vías planificadas lo que dé y las calles menores lo que salga de resta. En el caso de superficies útiles, en realidad ahí está la astucia que ustedes van a tener. Yo les voy a decir, es a lo que dé. Sin embargo, depende mucho de su diseño. Y el diseño tiene que arrojar una superficie útil lo más cercana al 60% para que, para que la urbanización sea viable o factible económicamente para el propietario. En este caso de aquí, la urbanización no tenía más chance, pero no saben cómo han gritado los propietarios porque tiene una sobreafectación inmensa, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos bajado ese 22%, solo un 18%, pero aún así es grande la afectación. Vuelvo a repetir, para ustedes las áreas de uso, este balance tiene superficie según título y la superficie según mensura es la misma para ustedes y es el resultado de la superficie de este polígono rojo que ustedes tienen ahí. Ese polígono tiene una superficie total. Ahora, ese polígono, la diferencia con el mío es de que va a ir al eje de las vías divisorias de las unidades vecinales. Entonces, esa es la superficie de cálculo que tiene un 100% como base de cálculo en el balance. Luego tienen la superficie útil, que es el resultado de la sumatoria de lotes útiles, manzanas útiles en realidad, y de las áreas de equipamiento privado. Por ejemplo, les mostré aquí, superficies útiles de manzana, y tenemos manzana 1, 2, 3, 4, o sea, todas las manzanas con su superficie, y esas tienen un total de manzanas útiles tanto. Y también el equipamiento privado, que tengo una superficie de 35,000 y tanto, y luego tengo una total útil de la urbanización, que es las manzanas más los equipamientos privados, esa es la superficie útil total, y esa superficie debería coincidir con la superficie útil que yo coloco, que es esta, en el balance. Me vuelvo a ir al balance, esta es otra urbanización, esa es la superficie útil que debería venir aquí. Esa superficie útil, en lo posible, debe acercarse lo más que se pueda al 60%. Luego tengo las áreas de uso público. En este caso yo le puse áreas verdes, pero es porque solamente teníamos áreas verdes. En el caso de ustedes le vamos a poner áreas de uso público porque puede ser que sean áreas verdes o equipamiento primario. Entonces le van a poner áreas verdes y esa sí o sí debe tener un 22% obligatorio, ¿ya? Eso les encargo. Ustedes pongan 22%. Luego tenemos las vías planificadas. Las vías planificadas son únicamente las colectoras o mayores. Por ejemplo, en mi proceso de urbanización, yo tengo las vías colectoras, en este caso es esta vía colectora y tengo esta vía colectora que hace así para juntarse con esta, ¿no? Las vías colectoras tienen una característica, son entre 16 y 22 metros de ancho, es donde se consolida el equipamiento primario, el equipamiento interno de la UV, y son vías de escape que llegan y pasan de vía principal a vía principal, ¿ya? Y atraviesan la unidad vecinal. Esas vías planificadas es un X%, y las calles menores salen por resta, de restar la superficie total menos superficie útil, menos áreas de uso público, menos vías planificadas. Esa es la superficie total de calles menores. Y la sumatoria de todo esto debería coincidir con nuevamente el 100%, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo aclaro que las áreas de uso público y las vías planificadas no deben superar el 40%. Sin embargo, es variable, porque ustedes, si tienen, por decir, de áreas de uso público 22%, que es el obligatorio,
y las vías planificadas tienen un 5%, queda en 27 y ahí muere, no pasa nada. A ese 27 se le suman las calles menores, ¿ya? Entonces, ese es el balance que ustedes me tienen que hacer para que cada proceso es completamente diferente. Por ejemplo, en este caso, es una sobreafectación por áreas, por vías planificadas. Entonces, tiene unas variaciones que no las va a tener el otro compañero. El otro compañero puede tener una sobreafectación por calles menores. Ahí yo los voy a obligar a acomodarse y ajustarse porque estamos mal distribuidos. Y así vamos a ir variando. Pero si ustedes no me hacen este balance como yo lo estoy pidiendo, no los voy a poder ayudar. Entonces, a cada propuesta, su balance. No me pueden traer 3 propuestas y solo un balance porque no son lo mismo. ¿Queda entendido, chicos, hasta ahí? ¿Quién tiene algo similar para que podamos compartir? Chicos, ¿me están escuchando? Todo este tiempo hablé de la nada. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? ¿Alguien tiene algo similar o estaban lejos al tiesto? Chicos. A ver, hágame un comentario, por lo menos, no, estoy lejos, lo vamos a ajustar, ya entendimos, no entendimos. Aquí creo que, bueno, la mayoría recién está también aterrizando en la forma, porque la anterior clase fue, ¿no?, su segundo parcial. Pero habían personas que me estaban mostrando sus trabajos y ya tenían fraccionado su equipamiento, habían designado vías colectoras, manzanos también, obviamente no al nivel de graficación de las parcelas de los lotes todavía, pero No, lotes todavía, por si acaso, en esta etapa de corrección, no hagan la división de los lotes. Yo les voy a explicar después, en la segunda etapa, cómo hacer los lotes. Ahorita, en realidad, esperen un ratingo. Yo les se los mostré como ejemplo de graficación. Sin embargo, en este momento me van a mostrar así ustedes, ¿ya? Que es el diseño de las manzanas, los equipamientos y la planificación de vías, nada más, por si acaso en esta primera etapa, ¿ya? Arquitecto. Ya. Aquí le tenemos que poner lo de la acera igual, en esta etapa. Buena pregunta, todavía. Ahí, eso. Pero el área cuenta con la acera o lo hacemos. No. Las aceras, si ustedes se fijan, viene así, ¿no? Las aceras peatonales, ustedes tienen la calle de 13 y dentro de los 13 metros de la calle tienen 3 de acera, 7 de calzada y 3 de acera. Significa que la manzana no se mueve. Después de que ustedes diseñen la manzana, ese es el límite. Las aceras vienen desde la línea municipal hacia afuera. ¿Queda clarísimo? sí, aquí, Sí, gracias. sí, aquí. Ya, ¿qué otra pregunta? Tampoco como chavas todavía, ¿verdad? Tampoco como chavas, chicos. En realidad ustedes me van a hacer las líneas rectas para lo que es el diseño, ¿ya? Pero cuiden ya el tema de la graficación. Fíjense cómo las manzanas de afuera son con grosor cero, igual que el resto, porque tiene que existir a manera de aterrizar en el territorio, digámoslo así, que hay en el entorno. Sin embargo, para tomar atención en el proceso de urbanización, las de adentro van con un grosor un poquito más fuerte.
¿Se entiende? Aquí una consultita, disculpe, sobre el eje de la parte donde va la quebrada. ¿Se va a tomar desde la mitad de la quebrada o directamente desde donde acaba el equipamiento? Para esas son las revisiones, chicos. Empecemos a revisar. Ya me estás preguntando ahí ya de proyectos específicos. ¿Van a mostrar? Cada proyecto es diferente, sobre todo en el tema de las quebradas, cuáles han agarrado las quebradas para el equipamiento. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién hizo la consulta ahorita? Comparta, por favor. Chávez. Ya, Ahorita compartan su... aquí lo tengo en imagen, pasa que ahorita tuvo un apagón, estoy con la computadora apagada, lo tengo en una foto nomás, le pasé a la UCI. A ver, Saraí, ¿lo puedes compartir? Todavía no me llega. Ya, el que me mandaste anteriormente, ¿no? Ya. Sí, por favor. Ok. ¿Es esto? ¿No? A ver, un ratito. Sí. Ahí dejé de compartir, ¿no? Ya. Sí. A ver. Ya. Ahí. Esta es la propuesta que estaba haciendo, pero tenemos un área verde con puntitos que estábamos manteniendo y justo nos tocó en la V. No sabía si acapararla como área verde o equipamiento primario. Ustedes al interior de la unidad vecinal no van a decir si es área verde o equipamiento, ¿no? En eso habíamos quedado. Directamente lo marcan, lo texturan y Equipamiento primario. es área de uso público. Ya, aquí. Después hicimos la superficie desde donde terminan los equipamientos terciarios hasta los ejes de las avenidas. Esa era mi duda. Esperamos un ratito. La duda es que si el límite de la unidad vecinal viene por acá, ¿verdad? No. Si viene hasta acá, claro, es que en el plan maestro de ellos su propuesta, su franja de equipamiento estaba, en la quebrada estaba adentro, ¿no? Esperamos un ratito. En realidad es en el bordecito Por acá. donde empieza el equipamiento, porque no tenés vía, ¿no ves? Ajá. Directamente se pega el equipamiento. Ok. Si podés rayarlo, Saraí, es justamente donde termina el equipamiento. Borra esa línea que pusiste. Esta de acá no. No. Acá. Es donde termina exactamente, esa de ahí. Ahora, Ahora, el que tenga vía entre el equipamiento y la quebrada es al eje de la vía. En este caso, donde el equipamiento colinda directamente con la quebrada, entonces es donde termina el equipamiento, hasta ahí vamos a llegar con la superficie. Ya. Sí, ¿Queda habían claro? como... Sí, aquí, gracias.
Ya. lo hemos hecho de esa Ya manera. vieron las texturas. Las texturas Sí. son muy simples, todos son líneas. No utilicen pattern, no me texturen las manzanas útiles, solamente equipamiento, ¿ya? En este caso de aquí, bueno, ustedes tienen que graficar el límite de la unidad vecina, perdón, claro, el límite de la propiedad que están utilizando para su balance. No lo veo el límite. ¿Me están entendiendo, Chávez? Sí, sí, el límite de toda la superficie de la Sí. V, ¿no? Tengo que Por acá. tener la graficación de lo que es el entorno hacia el norte, al oeste y al este. Hacia el sur ustedes tienen la quebrada, entonces igual la grafican, pero ya igual saben que con tonos diferentes, con grosores diferentes. Para poder revisarles, necesito que me junten su balance, porque yo sus manzanas las veo muy delgaditas, largas pero delgadas. Entonces me parece que tienen una sobredimensión en calles de 13 metros. Sin embargo, necesito eso. Y todas las manzanas que ustedes me traigan, necesito saber el ancho. ¿Podés marcarme el ancho, Saraí, por favor? Acá sería 125 máximo, ¿verdad? Ya, podemos variar. Y el ancho de esas manzanas. Entonces, Hasta cuando ustedes me 85. traen su diseño, tienen que saber cuánto de ancho están manejando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el lado derecho, la segunda línea de manzanas, esa línea, es más angosta que las tres siguientes. Entonces, ahí ya yo tengo una variación y esas son preguntas que yo les voy a hacer para que ustedes me acomoden. ¿Qué les recomiendo yo? Redistribuir todo y eliminar una fila de manzanas, sobre todo esa, y pasar un poquito más ancho a las manzanas, a las 3 filas siguientes, y lo mismo a las 4 o 5 filas del lado izquierdo. Entonces, hacer de manera equitativa la división del ancho de esas manzanas, y también pasarle un poquito más de ancho también a la de los extremos. Para así eliminar una calle, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ya? ¿Cuánto miden de ancho tus manzanas normalmente, esas donde estás viendo? 75 están ahorita de ancho. 75. Ya es harto, ¿no? Y esta de acá debe estar ¿Y esa? 60. Sí, esa es ya de 60. 80, perdón, es 80 las otras y esa es de 60, sí. Bueno, entonces no te va a dar para eliminar calles, pero a ver. ¿Y los extremos de las manzanas de los laterales cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿De qué cuánto miden? Ese tal es el ancho, el largo, el ancho, El ancho. 125. Y lotes de 40 de fondo también es bien profundo. A ver. Acá creo que podría eliminar también. No, Ratino, estamos viendo la división en los laterales. Podés aumentarle a 130, 135 en los dos extremos, ese extremo y al otro izquierdo. Ahí, 130, 135. Y luego el resto lo dividís. No vas a poder eliminar una calle o una fila de manzanas definitivamente, pero distribuirlos de manera equitativa, que no haya una fila de manzanas más angosta, ¿ya? También tengo otra imagen que estábamos haciendo. Son mis observaciones en las que ustedes ya más o menos van a hacer. En el extremo del lado sur, esos pedacitos de manzana, justamente como está trabajando Saraí, o donde está su mouse de Saraí, esos límites, esas formas de manzanas no son funcionales. Peor ese pedacito azul que hay ahí al lado del área verde, no es funcional. Ahora, otra regla que les digo, porque yo cambio de arquitecto si un arquitecto me propone eso: no cedan áreas de uso público de equipamiento primario estoy hablando, no lo cedan sobre las vías principales.
porque están regalando los lotes más baratos. Es mejor que ustedes lo conviertan en útil allá y la parte para completar la superficie ensanchen a los laterales. Exactamente. Entonces ahí también eso le va a variar la forma de sus manzanas y otra vez rediseño. Pero no pueden haber equipamiento primario si podés, es sobre las vías principales y al extremo sur tampoco sobre las vías principales. El equipamiento terciario sí obligatoriamente es sobre vías principales. Ahora, este equipamiento primario que ustedes tienen al sur, en este caso, terciario, perdón, el equipamiento terciario que tienen al sur, eso, la norma les dice que solamente un 5% debe ser equipamiento terciario. 5% del 22%. Es decir, si ustedes tienen 5% de equipamiento terciario, en el centro de la unidad vecinal para equipamiento público, entre áreas verdes de equipamiento primario, solamente debe ser el 17%. Es decir, 17 del equipamiento primario más 5 del equipamiento terciario. Ahora, en el caso del equipamiento terciario, ustedes marcan, si podés marcar, Saraí, aunque sea un pedacito, asumiendo que es el 5%. Ya lo voy a poner Yo en lo Paint. voy a hacer, yo lo voy a hacer. Deja de compartir, porfa, y yo comparto. Ahorita que estoy rayando ya. Pueden ver mi pantalla. Sí, se ve aquí. Se ve el planito que estoy compartiendo. Sí, también. Sí. Ya. Entonces, en el lado sur, ustedes tienen, todo eso sigue siendo equipamiento. Toda esa franja después de la vía. ¿Ven mi mouse? Sí. De la vía principal hacia el sur, todo esto es el equipamiento terciario. Su 5% yo lo rayé como que si fuera la parte azul, pero el resto del área sigue siendo equipamiento terciario. Entonces, esto rojo era lo que les decía, forma parte de la sumatoria de la superficie útil, donde ustedes tenían manzana 1, manzana 2, manzana 3, y abajo tenían equipamiento equipamiento privado 1 y equipamiento privado 2. Entonces, todas las manzanas, más estos dos, todas las manzanas de acá y de acá, más estos dos equipamientos, son las áreas de uso privado. Y esa es la superficie útil. Y luego tenemos todo esto de aquí, que sería equipamiento público primario, digamos, y este de aquí, equipamiento público terciario. Esto 17 y esto 5. ¿Se entiende? Sí, aquí. No se olviden que las manzanas del borde, más las manzanas de aquí, más las manzanas de los equipamientos privados, todo eso es superficie útil. Eso como base de lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿De qué me estoy olvidando, Saraí? Creo que ya lo dijo todo, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Qué otras propuestas, a ver, tienen? Me pasó también otra pregunta. ¿Puedo compartir? ¿Puedo presentar aquí? Ya, espérame un ratito. Entonces, Chávez Aguirre ya tiene idea de cómo subsanar todas sus propuestas en base a la observación que les he hecho, ¿correcto? Sí, aquí, muchas gracias. La próxima, sus propuestas acompañadas de balance sí o sí. Comparta Molina Flores, por favor. Saraí, ¿puedes ir anotando los que corrigen? Claro, aquí. Buen día, aquí esta era la propuesta que habíamos hecho y también tenemos nuestro balance. Ya, pero no tengo que ver el balance.
A ver. Ya, puedes dejar de compartir, por favor, un ratito. ¿Pueden ver mi plano? Sí, sí. Ya. ¿Cuánto mide de ancho esta vía? 16 es colectora. Ya, ok. ¿Y cuál más es colectora? Por lo que estoy entendiendo, esta, ¿correcto? Sí, solo esa en esta propuesta sería. Solo esas dos. Sí. Ok. Regla número 1, estos de aquí háganlo útiles, Sí, estos sí. de aquí háganlos útiles, y esa superficie que les falta, regúlenla con los anchos hacia este lado y hacia este lado, ¿no? De esas manzanas. Ahora, cuando nosotros decimos las manzanas de los extremos, es decir, sobre vías principales, son más anchas porque tienen, aquí por ejemplo les voy a dar el ejemplo. Pueden ver mi plano, ¿correcto? Sí, cierto. Cambié de plano, ¿no ves? Si ustedes se fijan, miren ahí las manzanas de los extremos. Seguimos teniendo los extremos cortos, en este caso 30, digamos, y fíjense cómo las manzanas hacia la vía principal estamos con, en este caso, 46, pero ustedes pueden tener 50, 60, 70, no pasa nada, y los de aquí sí equilibrarlos a lotes de vivienda. Los de las vías principales son lotes para uso mixto, entonces necesitamos mayor superficie. De entrada, lo que les dije, en uso vivienda, la superficie mínima de lotes son 150 metros cuadrados. Sin embargo, aquí son 600. Entonces, de entrada nos exige ya mayor ancho y mayor fondo, ¿no? Eso, ahora, ese ancho solamente aplica para vías principales y las vías principales son esta, esta, esta y esta. Las vías principales son las que dividen unidad vecinal. En este caso, ustedes me están poniendo estas manzanas también más anchas y esas dan a una vía colectora. Sin embargo, el uso del suelo es vivienda y sigue siendo 150 metros cuadrados de superficie. ¿Me entienden? Sí, aquí. Ya, entonces me van a regular eso, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tenemos de ancho aquí? Eh, 120, pero no estaba bien. Ya, ustedes pueden regular para no modificar todo toda la V. Ustedes pueden bajarle aquí y crecer directamente acá. Esperen un segundo ya. Ya. ¿Cuánto de ancho? Ya. Aquí, ¿cuánto de ancho tenemos? Hola, chicos. Sí, pero esta la estoy midiendo aquí. Sí, son 100. Justo nos quedó un poco irregular esa parte. ¿Y esta cuánto tienen? Si ustedes tienen 100, ustedes van a tener los lotes con un fondo de 50 y eso ya no es funcional. Entonces no pueden. Manden esas irregularidades a los extremos hacia las vías porque es donde ustedes sí pueden manejar lotes mayores, pero dentro de la unidad vecinal traten de regularlo
Pueden ser irregulares, pero que no pase de 40 en el extremo máximo. ¿Ya? Ya. 115. Igual lo que pensaba sería hacerlo regular, haciendo que el equipamiento se extienda, digamos, Sí, en ese lado. exactamente. El equipamiento puede empezar aquí y ahí, y esto ir abriéndose para hacerlo regular Sí. y tus manzanas útiles. Es correcto, puedes. Ya. Ahora, tus balances, ¿cómo van más o menos? Tenemos... Compartirlo, por favor, tus balances. Eso sería. Todavía no colocamos lo de las vías principales porque nos confundimos ahí de cómo sacarlo y recién con lo que usted explicó hoy día, lo vamos a sacar. Ya, y sepárenme el equipamiento público primario del equipamiento público terciario, ¿ya? O áreas de uso público primario, eso. Áreas de uso público primario y equipamiento público terciario. Eso sería donde ustedes dicen superficie, áreas verdes y equipamiento. Hay dos situaciones. Primario, entre áreas verdes y equipamiento, que sería áreas de uso público primario, y el otro sería equipamiento terciario. ¿Ya? Sepárenlos, pero que ambos sumen 22. Ahora, si ustedes tienen entre esos dos 22.30%, ¿cuánto es la superficie total que tenés esperemos la tengo, 2.841.000, ahora tengo 763 por 0.30%. Tanto. Estás regalando 8.000, más todavía. 8.525 metros cuadrados. Multiplicado por $50 el metro cuadrado, estás regalando $400.000 al municipio, además. ¿Se entiende? Sí. Salvo el propietario les diga, yo quiero ceder más porque, y tienen sus excusas. Por ejemplo, en el proceso de urbanización que les mostré yo, el propietario de pura voluntad, él quiere tener sus vías más anchas, él quiere tener mayores áreas de equipamiento para que sus vecinos vayan y tengan una mejor calidad de vida. Pero de 10 propietarios, no, ¿qué de 10? Yo creo que es el único propietario que me ha tocado con esa forma de pensar. Después el resto es ajustado al porcentaje. Y cuando ustedes presenten las urbanizaciones, preséntenlo ajustado al 22%. Que sean ellos los que le digan, hay muy pocas áreas verdes, crezcan. Entonces ustedes les van a decir, si crezco, ya me sobrepaso y va a tener que estar sobreafectado, pero que sea a voluntad de ellos. Si no, son ustedes los únicos que quedan mal, ¿ya? Entonces, 22.00% entre áreas de uso público primario y áreas de equipamiento terciario. Es decir, 17%. Pueden variar ustedes un poquito. 17, 16 o 18 en el área de uso público primario y el resto en el equipamiento terciario, siempre tratando de estar alrededor del 5% del equipamiento terciario, ¿ya? Sí, aquí. Vamos a corregir eso. ¿Les queda más claro, chicos? ¿Qué quiero? Si bien es súper incómodo revisar aquí, no se puede y demás, creo que les he dado muchas pautas y sobre todo de cómo calcular el balance, cómo acomodar o esas pequeñas cosas que ya es avance. No quiero que la próxima clase me vayan a hacer la revisión con las cosas que tienen ahorita los grupos que nos revisaron, porque ya saben las observaciones que les voy a hacer. Es mejor subsanar esto para que podamos llegar a una revisión más profunda. Si no, los voy a tener en lo mismo y vamos a perder el tiempo. Entonces, subsanen esto que ya han visto de los compañeros o las observaciones de los compañeros para que sus revisiones sean más profundas y avancemos al siguiente paso. ¿Me entienden todos los grupos?
Sí. ¿Y el resto se durmió? ¿Podemos compartir la pantalla? ¿Podemos compartir, por favor? Por Chicos, favor. a ver, lo que está compartiendo ahorita. ¿Cuánto tienen de ancho los equipamientos de arriba? Están de 300, estos son los terciarios. 300 por 300 más o menos. Ahorita le confirmamos, a ver. Todas esas, ustedes tienen que saberlos así. Cuando yo les pregunte, tienen que saber la respuesta. Detecta, sí, es 300 por 300 lo de arriba, por si acaso. Ya, quédense quietos. Ah, otra cosa, chicos. Este planito base que tienen a la derecha como referencia de dónde está ubicada la unidad vecinal, pónganla siempre en su lámina, ¿ya? Para que yo pueda acordarme y ver de dónde proviene. Ahora, ¿dónde está la quebrada? No la continuaron. Un ratito, arriba, andate. Yo estoy mirando el planito de la derecha, No, es no que la que... creo que no la V seleccionada, no. Claro, en todo caso no atraviesa, pero tampoco No. llegaría. Ya, está bien, volvamos otra vez a la propuesta, por favor. Ya. Regla número 1, no me utilicen patterns. Están utilizando patterns en lugar de hatch. Ya saben los grosores de... Sí, no continuamos. No se escucha, Justiniano está con mala señal. Algo que me llama la atención. Justiniano en vano, No llega a la quebrada en realidad. Ajá, estamos bien. Esperemos, la tengo. Es naciente poniente. Esperemos, la tengo. Ya. Una observación que no me acuerdo ahorita ya con la anterior propuesta, pero una observación que les hago y fue algo que les dije averigüen. En este caso, la orientación de las manzanas está norte-sur. Para hacer, me imagino, más angosta la caída de las aguas hacia la quebrada, ¿correcto? Sin embargo, la mejor orientación con respecto a soleamiento y viento es las manzanas orientadas este-oeste, o sea, en el lado contrario a lo que ustedes están mostrando ahorita. ¿Ya? Ustedes la están mostrando prácticamente vertical, yo las diseñaría horizontal. Y cuando son horizontales, lo único que hay que tener cuando son horizontales por el tema de soleamiento y viento, pero tengo una quebrada que me obligaría, digamos, a que las aguas vayan o hacia el norte o hacia el sur, lo que tengo que tener cuidado es que las pendientes al momento de construir mis calles, digamos, ¿no? Al momento de consolidar mis calles, las pendientes tienen que tener una buena inclinación. En este caso, esperamos un ratingo. Ya, puedes dejar de compartir, por favor. ¿Ven mi plano? Sí, ok. En este caso les estoy diciendo que las manzanas deberían ser en este sentido. ¿Ya? Y tener en cuenta al momento de construir, o por decir sus vías colectoras, si bien ustedes tienen una por acá, habría que ponerle por lo menos una que vaya en este sentido, más esta, entonces sus manzanas derraman sus aguas hasta acá y escurren sus aguas hasta acá. Entonces esta de aquí es la que llevaría con mayor fuerza hacia el tema de la quebrada, ¿no? ¿Qué más? Aquí, las manzanas que acaba de cambiar el sentido
horizontal. Obviamente esas estarían así por estar al límite con la vía principal. Estoy hablando de toda tu propuesta. Estoy hablando de toda tu propuesta porque tomando en cuenta soleamiento y vientos, ustedes comparados con una manzana así versus comparado con una manzana así, ustedes van a tener los lotes ahí, ¿no? Y en este caso van a tener los lotes así. La gente, y cuando ustedes tienen una casita, si este es su lote, por decir, de la vivienda, sus casas no hay más misterio que vienen así, ¿correcto? Adelante su retiro frontal y atrás su patio. ¿Me están entendiendo eso? Y esto, que es la construcción, tiene ventanas hacia allá y tiene ventanas hacia acá. Imagínense toda esta fila que tiene sus ventanas hacia acá, donde muere el sol. Entonces, nadie va a querer comprarles por eso. Aunque cambiando el sentido a horizontal, el flujo de las aguas. Es lo que les estoy diciendo, con el flujo de las aguas, en realidad, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la inclinación. Ustedes hacia allá van a inclinar las calles para que las aguas lleguen a las calles más anchas, que muchas veces van a tener canales de drenaje, sobre todo estas principales van a tener canales de drenaje y escurren hacia donde corresponde. ¿Ya? Eso les encargo, por favor, chicos. Aquí, una pregunta. En todo caso, la quebrada de nosotros, en nuestra V, queda hacia arriba, en la parte de arriba. Igual sería lo mismo, pues, ¿no? Claro. Ya sea al norte o ya sea al sur, estamos hablando del mismo sentido. Ya, En realidad, lo más ideal si no tuviéramos la problemática del sol, lo ideal sería que vaya en el sentido que ustedes la están armando. Las manzanas ahí. El problema está con la orientación del sol. Y ahí hay que sopesar. El que compre se va a ir a otra zona. Porque ustedes le van a decir, sí, pero es que si yo orientaba las manzanas en el otro sentido, nos íbamos a inundar y no sé qué y no sé cuánto. Entonces agarran y desechan esta zona y se van y buscan en otro lugar. Porque no van a estar con el sol las 24 o todo el tiempo con el sol en la cara, digamos, ¿no? Entonces es mejor que el propietario de la urbanización invierta un poquito más, haga las inclinaciones de las calles, canales de drenaje y demás, para poder tener una buena orientación y que las inclinaciones de las aguas, de las calles, escurran las aguas hacia las vías mayores que tenemos en los laterales, que sería esta y de ser posible una colectora más, para que por medio de esas vías escurren las aguas ahí y las llevan a donde corresponde. ¿Se entiende? Sí, aquí hay una pregunta más. Nuestro uso mixto, las que están a los bordes en las vías principales, ¿pueden ser hasta 200 metros? ¿El ancho? Sí. Mucho es 200. Mucho es 200. Sin embargo, ¿qué pueden hacer ustedes? Aunque ahorita no tengo en mente el cálculo, pero pongan el ancho que ustedes quieran y de ahí vean si estas de aquí, cuánto van a tener y cuánto les queda en esta. Hagan el ejercicio. Ya, a ver, si tenemos 80, perdón, si tenemos 200, digamos que esta tienen 30, 35, le quedan 170 metros de fondo. No, es mucho, es mucho. Un lote con 170 es más de una cuadra, casi 2 cuadras. Una cuadra normalmente tiene 100 metros, ¿no? Aunque la norma dice hasta 300, pero cuando caminamos y demás, en mente tenemos 100 metros, ¿no? Es mucho. Yo diría que un máximo de 130 ya es harto, 130, 140, así en el peor de los casos. ¿Ya? Balances de esto.
Enseguida se lo mostramos. Daniela, pues, el balance, por favor. El balance lo van a pegar en su laminita ya para poder saber. En el mismo CAT está ahí abajo, en la parte de abajo, de la derecha, está el balance igual, de cada propuesta. Ya no lo ve. ¿Puedes hacerle un zoom, por favor? No veo. Es la primera tabla, arquitecta. Utilicen sí o sí separadores de miles. Es decir, cada 3 números pónganle un separador de 1000 y siempre manejen 2 decimales. En la superficie y en los porcentajes manejenme siempre 2 decimales. A ver, superficie total del predio 100%, superficie útil 59,94, muy cerca. Superficie área de uso público primario 17,31, área 22. Vías planificadas 3. ¿En serio están tan cerca del 60? Sí, está todo con el porcentaje, pero como Pero, vamos a cambiar la orientación. ajá, la orientación y los anchos, ¿no? 200 a los laterales. Ya. Bueno, básicamente muy, muy similar a lo que están haciendo y ya saben las observaciones entonces con respecto a esto. En el tema de cómo me están colocando el balance, está correcto lo que ustedes están colocando. Básicamente es así como lo están haciendo los compañeros. Me llama la atención, lo vamos a verificar ya después en la impresión y cuando ajusten, que tengan 59,94. Buenísimo, perfecto, pero no me tienen que engañar. Cuando ustedes me entregan el trabajo final, me entregan con el CD en el programa CAD y yo los verifico que realmente las superficies que ustedes están colocando en balances y en tablas sean las del gráfico. Porque muy, muy fácil es tener el gráfico bien dimensionado, proporcionado, pero que el balance ajustado, entonces ahí pierden y se pueden aplazar, ¿no? Básicamente esas son las correcciones y cómo lo tienen que subsanar ya Vargas Romero. ¿Hay alguna duda? ¿Al que le podemos presentar? No, ya no, chicos. 8:30. Hoy es la clase, o ¿hasta qué hora es la clase de día? Creo que hasta las 9:15. Estamos hasta las 9:15. Ah, ya, compartan entonces. ¿Se ve aquí? Está cargando, y ahora sí. Este sería. Ese sería el diseño. No sé si se logra ver bien. Esperamos un ratito. Ya, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, ya. Aquí la observación sería, ¿cuánto mide esta vía? 16. Es la Ya. conectora. Si es una 16, entonces es colectora. Y los usos de estos lotes, de estas manzanas, es de uso de solo vivienda.
eso significa que no da para hacerlos más anchos estos lotes. Nuevamente, la misma observación del compañero. Los lotes más anchos van solamente sobre esta vía principal y vía principal, ¿ya? Por si acaso. Está bien. Entonces, esos lotes de ahí, básicamente colóquenlos con anchos normales. ¿Qué les recomiendo yo en este caso? ¿Cuánto miden de ancho esto? 125. Ya, los equipamientos, por ejemplo, pueden ser más anchos que los lotes de usos mixtos. Incluso vieron que uno de sus compañeros presenta manzanas de 300 por 300 en los equipamientos terciarios, ¿correcto? Entonces, ¿qué les recomiendo yo automáticamente? Bajar la vía de 16 a donde corresponde para equilibrar sus anchos de estos lotes y el resto los hace más anchos los equipamientos de arriba, ¿ya? Está bien. De ahí, Está bien, Archie. vamos a ver qué más. ¿Cuál es su vía colectora? Esta de aquí, perdón. Sí, la del centro. ¿Esta? Ujú. Ya tengo entonces esa vía y esta vía, ¿correcto? Cierto. Ya. ¿Dónde queda tu quebrada? Del centro, ¿no? Como está el eje, así, hacia recto. En Hacia esa acá, dirección. por acá Ajá. queda tu quebrada. Sí, Ya, eso. nuevamente a lo mismo. Por la quebrada estamos bien, digamos, que las aguas vayan hacia allá. Sin embargo, con el tema del norte, el problema de las manzanas, ¿no? Que en todo momento estas de aquí vamos a tenerlas con el sol en la cara. Entonces tienen el mismo problema que los compañeros con respecto a la orientación de las manzanas. Sin embargo, sí, perdón, el tema de la orientación de las manzanas, y de ahí, ¿cuánto mide este ancho de aquí? Ahorita nivel. Y luego este. 170 también. Ya, y 170 dividido 2, porque aquí no tenés otra opción más que poner tus lotes así. 80. Entonces, 85. un lote con un fondo de 85 no es viable. Ya tenés ese problema acá, tenés ese problema acá, tenés ese problema acá. ¿Y cuánto miden aquí que también están anchos? Ahorita. 140. Lo mismo, 70 de fondo. Ya, entonces, ya saben las observaciones. Está bien. Ya, y en base a eso, corrijan todas sus propuestas. ¿Ya? Está bien. Listo, chicos. ¿Quién más va a compartir? ¿Vosotros aquí presentar? Perdón, que yo estoy. Y ahora sí comparto. Ya. Esto es aquí. Bueno, pero aquí no puedo distinguir qué son equipamientos. Hacerlo un poquito más. Alejalo, por favor. Espérame un ratito. Ya, dejamos de compartir. Ya.
Ya pueden ver ahí. Sí, se ve. Ya, sácame de dudas. Igual tu quebrada viene por acá, ¿correcto? Sí, aquí. Ya, y el problema está con soleamiento y viento. Y fíjense, ¿no? Todas estas manzanas, igual pasa lo mismo. Le da Ahora, esta vía de aquí, ¿cuánto mide? Esa le hicimos de 22 en la colectora. Ya, ¿cuál más es colectora? La del medio y las laterales. Esta. Y esta, ¿Ya? exactamente. Y la es, Bien. exactamente. Ya. Ya, esas son colectoras. ¿Cuánto de ancho miden estos lotes? Perdón, esas manzanas. Esas manzanas miden 80. 80. ¿Y estas cuánto miden? Esas la hicimos de 120. Ah, 120. Eso significa que si vos haces los lotes así, tenés 60 de fondo. Significa que 60 de fondo es demasiado profundo. Un lote normal, yo les había dicho que normalmente es de 6, 7, 8 o 9, 10 hasta 12 por de 22 a 35, digamos, normal. En algunos casos podemos tener a 40, ¿ya? Pero 40 ya es mucho. Sin embargo, pueden haber algunas manzanas con 40 de fondo para sus lotes, pero tenerlos todos a 60 estamos mal. Y segundo, lo que les decía nuevamente de la orientación de las manzanas, ¿no? Tenemos el sol que muere y no es lo mismo tenerla de forma vertical que de forma horizontal. ¿Ya? Y al final, ¿se dan cuenta cómo voy revisando lo mismo y no puedo avanzar? Entonces, ahí vamos a dejar, chicos, todos me van a ajustar sus propuestas, llegando mínimamente a subsanar estas observaciones que les estoy diciendo. El tema de las... Ah, otra cosa, muéstrame tu balance, por favor. Ya. Aquí, ahorita te lo muestro. Este es aquí. Ya, superficie total, superficie útil. Qué raro. Superficie de área de uso público. Equipamiento primario. A ver, área de uso público 20.43. Equipamiento primario, aclárenme si es público o privado. ¿Ya? Equipamiento terciario, lo mismo, aclárenme si es público o privado. Ya. Vías planificadas, principales, ya. Principales y colectoras van juntas. Ya aquí está bien. Perdón. Vías planificadas, principales y colectoras van juntas. Ya estas tres. Sí. Ya. Áreas de uso público primario va junto con equipamiento primario público. No le entiendo tu balance. ¿Ya? Hagan lo que les mostré y los ejemplos tal cual. No se inventen. Ustedes en el área de uso público tienen que llegar al 22. No pueden tener menos de 22. Ya aquí, eso lo vamos corrigiendo entonces. El equipamiento, ya creo que, ya. Si no me equivoco, eso que dice superficie de área de uso público 20.43% es la sumatoria de equipamiento primario y de equipamiento terciario, ¿es correcto? Sí, parece. Sí, Arqui. Ya, pero si es sumatoria, la sumatoria va abajo, después de la descripción. Y segunda observación, ya tenés la sumatoria al lado derecho. Yo diría que borren esa fila que dice superficie de área de uso público, 20, esa, bórrenla. Y lo mismo pasa en vías planificadas, ¿no ves? Sí, lo mismo pasa. Ya, borren esa, porque ya la tienen la sumatoria a la derecha. Ya. Ya, ahora, y aclárenme lo que es público y lo que es privado. Ahora, la superficie de cesión no puede disminuir del 22%. Directamente
en la alcaldía, ven que tiene 20.43 y lo observan por eso y lo bajan a ventanilla, chao, dicen, no sirve esto. Porque hacer observaciones sobre eso es trabajar en vano. Ustedes llegan al 22% para que podamos subsanar, ¿ya? Aparte, van a ver que cuando lleguen al 22%, bueno, esa era mi observación, tomando en cuenta que ustedes debían llegar al 22% en esas áreas de equipamiento y demás, se iban a dar cuenta que la superficie útil iba a estar muy baja. Y eso es porque las vías colectoras ustedes están exagerando con 4 vías colectoras. ¿Ya? Entonces ahí equilibren un poquito. Y saquen bien sus cálculos. Ya aquí. Una pregunta más aquí. ¿Las calles lo podemos hacer de 16? Las calles miden 13, ¿no? Ah, ya, porque decía entre 16 la colectora de 22. Pero las colectoras, ¿cuánto miden sus colectoras? 22. Puedes hacerle de 22, entre 16 y 22 ustedes pueden elegir cuánto. Ya, listo. Las colectoras, las otras calles, las que me estabas apuntando, son de 13. Ya, aquí está bien. Bien, chicos, esas son las observaciones que mínimamente deben llegar a subsanar para la próxima clase, para que no estemos redundando en lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Como todos pasan a revisar y las observaciones son las mismas. Entonces, a mí me gusta revisar en grupo, porque así el que no llega a revisar, la próxima clase no viene con el mismo trabajo perdiendo una semana, sino que ya viene subsanando las observaciones en base a lo que vieron de sus compañeros. Así funciona mi metodología de revisiones. Ya, ahí vamos a quedar y para la próxima clase ya no quiero ver estas mismas observaciones en nadie, ¿ya? Ahí quedamos, chicos, nos vemos la siguiente clase, ojalá.